escuchar la voz de Dios o decidimos no escuchar la voz de Dios. Y aún escuchando la voz de Dios, decidimos hacer la voz de Dios, la voluntad de Dios, o decidimos no hacer la voluntad de Dios. Lo único que sí podemos modificar es lo que está pasando ahorita. El presente, el aquí y el ahora. Hay varias palabras en la Biblia que se refieren al tiempo, y eso también nos hace sentir que el tiempo, bueno, como decía Einstein, es relativo, pero también lo podemos ver de diferentes maneras. Por ejemplo, acabamos de leer Eclesiastés, leímos 2 pasajes de Eclesiastés 3, y la primera frase del 3:1 dice: todo tiene su tiempo. Y cuando vamos al diccionario nos aparece la primera palabra que tiene que ver con tiempo, que es et. Diga conmigo et. No sabemos hebreo, pero es et. Y et significa, dice ahí, tiempo específico, ahora, cuándo, día, época, estación, hora, mediodía, mientras, tarde, a su tiempo, vez. Muchas palabras que indican tiempo y que en nuestro propio idioma podemos estar viviendo muchas cosas. Y podemos inclusive hasta usarlas en nuestro propio lenguaje. Pero lo que sí sabemos es que solamente tenemos una oportunidad para vivir este tiempo. Hoy es, ¿qué? 23 de marzo, y solamente una vez en la vida vamos a vivir el 23 de marzo del 2025. Pudiéramos vivir otros 23 de marzo, ¿verdad? Mi hermana ya ha vivido más de, ya hasta perdió la cuenta, por eso más de 50, ¿verdad? 50, ya perdimos la cuenta. Dice ella que cumple 58. Dele otro aplauso al Señor, gloria a Dios. Parece de 30, gloria al Señor. Al rato nos manda la ubicación de dónde va a ser el pastel. Bueno, 58 veces ha vivido un 23 de marzo. La primera vez cuando nació. Y así nos vamos. Pero también sabemos que hay personas que han vivido menos ciclos anuales y ha terminado su tiempo en nosotros. Y no sabemos, lo que sí es cierto es que nos vamos a ir en algún momento. Gloria a Dios. En algún momento nos vamos a ir y nuestro ciclo habrá terminado. Y digo, si tuvieras oportunidad de escoger lo que diga allí tu epitafio en tu tumba, ¿qué escogerías? En la semana veía por ahí alguna película y decía este hombre: quiero que aparezca amado esposo. Ya su esposa había fallecido y en la de su esposa decía amada esposa, entonces quería que dijera lo mismo. ¿Alguien ha pensado que pudieran poner tus hijos o tus nietos ahí a lo mejor es una cruz la que ponen con un cartoncito, ahí van a poner un rótulo? ¿Qué pondrán cuando fallezcamos? ¿Sí has pensado? Amén. Sigue tu camino. Descansa y espera los días en los que seguirás. Y todo ese pensamiento, ¿no? Que dice en Daniel, ¿qué? 12:13. ¿Alguien más ha pensado en qué quieren que pongamos? Hasta aquí he corrido la buena batalla de la fe. Atentamente, Elizabeth 1:1. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Uno más ha pensado? Los demás no, ¿verdad? Porque como parece que va a ser, dentro de… Hace rato, ya se me fue el pensamiento, pero estaba recordando algo de los 70s. Y normalmente cuando yo digo los 70s, pues es 1970. Pero me di cuenta que ya estamos en el 2020 y estamos exactamente a la misma mitad de los 70s del siglo pasado que de los 70s de este siglo. 50 años para atrás y 50 años para adelante. Y lo que empezó a ser para nosotros, o lo que parece lógico, yo pienso que a veces ya no es tan claro en el lenguaje para muchos de ustedes.
pero la palabra de Dios sí es clara. Y a lo mejor mis palabras no, pero la palabra de Dios sí es clara. Y hoy nos dice, hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. O sea, reflexionemos en eso. Y dentro de eso hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de callar. Y en el mismo libro de Eclesiastés dice, todo lo que te venga en ese tiempo, entre el nacimiento y la muerte, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Y hazlo, o sea, echándole ganas. ¿Verdad? Hay una frase en nuestro idioma muy interesante, échale ganitas. Todo lo que te venga a la mano para hacer, échale ganitas. Porque va a llegar un momento en el que no podamos hacer absolutamente nada de estas cosas. Hay otra palabra. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en griego principalmente. Entonces, en griego, pues hay otras palabras que significan tiempo. Por ejemplo, nos vamos a kairos o kairos, ahí tiene acento en la O, kairos. Ocasión, tiempo fijo, tiempo apropiado, oportunidad, sazón, y también puede ser traducido como tiempo. Pero si nos fijamos, kairos tiene que ver más con un momento donde puedes aprovechar para hacerlo. Pongo un ejemplo. ¿Ya has encontrado al amor de tu vida? Tienes 14 años y llega un momento en que está, le digo, no le digo, le digo, no le digo, le digo, no le digo, ¿no? Está prestándose la oportunidad, la ocasión. Es el momento, han quedado solos. Ya no están tus amigos ni los amigos de ella. Es la oportunidad. Eso es un kairos. Y finalmente tú decides. ¿Qué decidiste, Dani? Le eché ganitas y que le dijiste, ¿quieres ser mi novia? O inicialmente, ¿verdad? Bueno, no sé si hoy se usa esa frase todavía, pero allá en los 70s sí la usábamos, ¿no? Pero esa era la oportunidad, ese era el momento, ese era el tiempo apropiado. Y fíjense que en la Biblia tenemos ese tiempo cuando en Marcos 1:15, no lo tenemos ahí, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. Es un kairos, es el momento oportuno, es la oportunidad. Ahora, en nuestra vida vamos a tener muchos kairos, muchas oportunidades, muchos momentos de decisión. Les decía que el proyectito de las semanas pasadas era decisiones asertivas, decisiones correctas. Aprendimos en ese proyectito que el tomar una decisión provoca también consecuencias. Consecuencias, creo que les platiqué las preguntas con que iniciábamos, ¿no? Estás tú caminando, llega un compañero y te empuja. ¿Qué harías? Y traía 4 cosas. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Mandé? ¿No te oí? Nada más le diría, cálmate, ¿no? ¿Ok? ¿Qué harías, Daniel? Estás en la secundaria, no ahorita ya maduro. También dice, regresa y le doy sus apes. ¿Qué harías, Beto? También. Ahora, después de ese ejercicio venía, bueno, ahora pensemos en las consecuencias. Él nada más le dijo, voltea, le dijo, cálmate, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia?
Pudiera ser a la dirección giratorio, pudiera ser que no pasara nada y ya se tranquilizó ahí. Pero en el caso de Daniel sí volteó y le puso sus guamazos. ¿Cuál sería la consecuencia? Ahí hay una consecuencia mayor, ¿verdad? Ya no es como que no pasó nada. Y ahí vaya doña Sotera, o digo Elsa, ¿verdad? Elsa, perdón, no la abuelita, va la mamá, va Elsa y con un citatorio llegó Daniel y le dijo, mami, te conseguí audiencia con la directora de mi secundaria, ¿no? Y empieza una serie de consecuencias diferentes en base a la respuesta que nosotros tuvimos sobre un mismo acto. En la vida, dice la Escritura, tenemos la vida y tenemos la muerte. Tenemos el pecado y tenemos la decisión de no cometerlo. Y ahí es donde tenemos las oportunidades o los kairos o los tiempos para decidir qué es lo que vamos a hacer. Y cada decisión va a traer una propia consecuencia. También ahí mismo tenemos, ahí mismo en el idioma griego, otra palabra que tiene que ver con tiempo y que es cronos. Ese es como que más conocido. Por ejemplo, cuando corríamos en algún momento nos cronometraban el tiempo, ¿verdad? Y había cronómetros de manita, ¿no? Salías corriendo y te la apachurraban y los segundos, ¿no? Y la apachurraban. Ya después fueron los digitales y ahora no sé cómo midan porque pueden medir hasta décimas, centésimas y milésimas, ¿no? Estamos viendo las carreras y ponen el tiempo y el otro va atrás por 325 milésimas. O sea, yo no sé cómo lo cuenten porque eso significa que el segundo está dividido en 1000 partes y de esas 1000 partes del segundo, 325, un carro va atrás que el otro. Bueno, es el cronos, un tiempo que puede ser medible. Y ahí puede ser el momento que naces, al momento que mueres. También lo vamos a poner ahí en tu epitafio. Nació en 1960 y murió en el 3420. Estaba leyendo en semanas atrás, presidente de aquí del país del norte, que decía, es que en nuestros documentos hay exageraciones y no sé si estaba hablando de impuestos o de pago de no sé quién, pero dicen, miren, y leyó, tenían mucha gente de 60 años, tenían algunos más millones de 80, tenían unos cientos de 120 años, tenían otros cientos de personas de casi 200 años. O sea, obvio que no existían, ¿no? Sino que era parte de, hagan de cuenta que están cobrando mi tarjeta de bienestar mis nietos todavía, como si yo tuviera para ese tiempo 200 años. O sea, ese tipo de fraudes en economía además, o sea, hay cosas que no pueden suceder. Nuestro tiempo es, no sé, ¿cuántos años te gustaría, ya que estamos aquí platicando, cuántos años te gustaría vivir, Dani? Mientras pueda valerme por mí mismo, aunque tenga 99 años, o sea, no hay problema. Yo aquí sigo viniendo y sigo atendiendo a los jóvenes, ¿no? Sí. O sea, mientras me pueda mover, y sí, sí es algo que uno piensa, no cuando eres niño, no cuando eres joven, no cuando eres, apenas estás casando, sino ya cuando eres abuelo, ya como que dices, híjoles, y te empieza a dar los a mí nunca, ¿no? ¿Han tenido alguna enfermedad los a mí nunca? A mí nunca me había dolido aquí. A mí nunca. Estaba por ahí oyendo a otra persona que decía, hasta dormido me lastimo. Hasta dormido. Amanecí con un dolor en el cuello. Que dice que me torcí, pero me lesioné dormido. Yo espero que no nos llegue nunca ese momento, ¿no? De lesionarnos hasta dormidos, sino que podamos seguir trabajando. Por eso dice la Escritura, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y vamos a terminar nuestra reflexión del aquí, del nuestro aquí, el nuestro ahora, con la escritura que tenemos en el Salmo 90. El Salmo 90 normalmente lo utilizamos, lo leemos cuando alguien falleció. Hoy no ha fallecido nadie de nosotros, bueno, hasta donde sabemos.
Si lees el periódico, pues hay cantidad de gente que se ha ido, ¿verdad? A cada día, a cada momento, y de repente fue Paquita, fue Panchito, fue no sé quién, y es parte de la vida. Pero dice la Escritura en el Salmo 90, versículo, tenemos ahí el 1 y el 2. Vamos a ponernos de pie para despertarnos, para que la sangre circule sobre nosotros. Vamos a hacer nuestra pausa activa de los 10 minutos, ¿verdad? Y vamos, es más, levante las manos, sí, porque necesitamos, bájela. Una vez más arriba y una vez más abajo y leemos: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Vamos a leer los otros tres. Adelante. Haces que la gente vuelva al polvo, con solo decir, vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen, son como la hierba que brota en la mañana. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos a sentarnos. Y una vez más, este pasaje nos lleva a reflexionar, a pensar en el tiempo de Dios que tenemos para esta, ¿cómo puedo llamarle? Sí, para esta vida, pero una vida comprometida con Él. No sé cómo puedo llamarle, una vida responsable para Dios. Solamente, Él dice, miren, en todas las generaciones, en todos los momentos, en todos los tiempos, bueno, en esta versión traduce, yo he sido tu hogar. La versión 60 dice que Él ha sido nuestra generación, ha sido nuestro refugio de generación en generación. Ha sido nuestro refugio. Y sí, la palabra refugio también pudiera traducirse como hogar, como un lugar en donde encontramos esa seguridad. ¿Cuál es tu lugar seguro? Yo creo que cuando empecé a tener a mis niños y eran bebés, leía mucho de ese tipo de literaturas. En ese tiempo leí que, por ejemplo, el que tú le estés al niño abrazando y pegándole, le recordaba su seguridad en el vientre materno. ¿Por qué? Porque en el vientre materno lo único o lo que escucha más fuerte son los latidos. Es como cuando tapas los oídos, la pones una almohada, lo que escuchas son tus latidos. Y cuando viviste o vivimos en el útero materno, cuando vivimos ahí dentro de la matriz de nuestra mamá, pues era un momento en donde todo era seguridad. Como dice el Salmo, era un refugio. Y este Salmo nos dice, nuestro Dios siempre ha sido nuestro refugio. Y de ahí empieza. Ahora, vamos uniendo. Hace rato Eclesiastés nos decía, tenemos un tiempo desde que nacemos hasta que morimos. Y durante ese tiempo, ¿quién es nuestro refugio según el Salmo 90? ¿En qué momentos o en qué horas? ¿8 horas al día? ¿Un turno de maestro de 4 horas y media? No, todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio, Él es nuestra seguridad, Él es nuestro hogar, es nuestro lugar seguro desde que nacemos hasta que morimos. Ahora, si ya sabemos que tenemos la seguridad, ¿cuál es nuestra responsabilidad de usar ese tiempo? Cuando el mismo Señor dice, sobre el tiempo antes de que nacieses, sobre el tiempo antes de que fueran creados siquiera los montes, antes de que existiera todo, Él es. Pero Él también, en su manera de darnos las oportunidades, nos da ese tiempo. Pero llega un momento, que es lo que trata este salmo, que vamos a tener
que dejar de hacer las cosas. Versículo, vamos al 6. Por la mañana se abre, está hablando de la hierba o está hablando de las plantas que dan flores, ¿verdad? Porque esta creo que da flores nada más una vez al año. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Y sí, digo, aquí está un poco poético, porque realmente cuando te regalan un ramo de flores, ¿cuánto durarán un ramo de flores en el florero? Como 4 o 5 días. Cuando te las doy, pues todas bonitas, ¿verdad? Florecientes, así, rosas, preciosas, rojas. Pero después de 4 días, pues solito los pétalos empiezan a caer, empieza a quedarse desnuda la parte de arriba de la flor y finalmente pues ya se convierte ¿en qué? ¿En qué? Sí, ya termina ahí con el señor de la basura, ¿no? Toda esa belleza se perdió ya. Vámonos. Nos marchitamos, dice, bajo tu enojo, tu furia nos abruma, despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Ahora, ahí hace una comparación. Así como las plantas se van deshojando, cuando nosotros empezamos a desobedecer, y llámale pecado, empezamos a vernos marchitos. Adelante. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años como un gemido. No recuerdo qué dice la versión 60. Terminan nuestros años como qué? Como un qué? Como un soplo, ¿sí, no? Como un soplo, como un gemido. Y es cierto. No sé por qué de repente, al caminar por estas calles, me he encontrado con vecinos con los que fuimos juntos a la primaria. Y los veo y hagan de cuenta que mi mente se va, híjoles, pues no sé cuándo fui a la primaria, en los 60s, súmele ahí, ¿cuántos años? Para atrás. Y nos veo a él y a mí mismo con nuestros cuadernitos. No había mochilas, no existían esas cosas. Traías los libros aquí, a veces se amarraban con un lacito del tendedero, a veces se inventaron como unas correitas con ¿cómo se llama? Con una manija, no servían, se rompía muy fácil. La mayoría de los niños cargábamos así los libros y las niñas así. Aquí siempre traían sus libros las niñas así como bebé, yo quería practicando, en otros aquí abajo, esa era la costumbre. Y lo recuerdo. Y de repente a veces con algunos nos seguimos saludando, con algunos ya no nos conocemos. Teníamos una actividad un sábado aquí, no me acuerdo a qué fui a la esquina y viene bajando una compañera de, sí, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en mi primaria. Y le digo, ¿eres Elena? Y me queda viendo. Así como que no sé si para echarse a correr o hablarle al 911, no sé. Le digo, soy Joel. Ah, de los Rodríguez. Como siempre he vivido en la familia Rodríguez, me conocen como Rodríguez, soy Romero, pero ellos, la mayoría piensan que soy Rodríguez. Sí, de ahí. Ah, ¿cómo está tu prima Norma? Me dice. Pues ya Norma falleció en COVID. ¿Cómo crees? Y ya empiezas a platicar. Pero nos damos cuenta que ya todos, esa generación, somos abuelos. Todavía el año pasado me encontré a Miguel, vecino, también fue conmigo en la primaria. Y siguió viviendo allí en esa casa, yo sigo viviendo aquí, entonces era normal que nos encontráramos en algún momento del tiempo, coincidiéramos. Y de repente, hace unos 3 meses voy bajando con mi carro y ahí en su casa está un letrero verde diciendo las oraciones del señor Miguel Torres serán toda esta semana a partir de las 7. ¿Se fue? Y eso, no sé en ustedes, pero en mí como que causa alguna emoción porque finalmente vivimos, jugamos juntos, hicimos cosas juntos, a lo mejor hasta para aprender las tablas de multiplicar, en algún momento convivimos o concursamos ahí en el pizarrón en nuestro grupo y ya no están. Y todas esas cosas ya no están. Y el mismo libro de Eclesiastés dice que sus obras ya no existen. Quedaron en el pasado. Todas nuestras obras del pasado
existen en nuestra memoria y nosotros sabremos hasta de nuestras propias maldades, pero en el momento en que nos vamos nadie más supo. Tal vez los testigos que vieron. Es el aquí y el ahora el que podemos modificar y decidir obedecer a Dios, caminar en el reino de Dios, hacer cosas para Dios. No podemos decidir por el ayer y no podemos decidir por el mañana. Tenemos la idea de lo que va a pasar, pero no podemos decir nada hasta el momento que lo estemos viviendo. Dice el mismo libro de Eclesiastés, cada tiempo tiene su propia ocasión. Y cerramos. ¿En qué versículo nos quedamos? 9. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Digo, es poesía, ¿no? Bueno, quiero creerlo así. 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Y aún sean 70, 80, 90, 100, 110, pronto desaparecen y volamos. No sé si la frase "no tengo tiempo", cuando te solicita tu esposa como madre de familia, oye, es que no tengo tiempo, es que tengo que ir a trabajar. No sé si cuando el Señor te llama a través de alguien diciéndote, oye, hoy hay una esperanza en Cristo para tu corazón. No, es que no tengo mucho trabajo, mire, hago y deshago y subo y bajo. Y la Escritura hoy dice, pronto desaparece todo eso y nos vamos. En las películas del tiempo de oro, allá de los de Pedro Infante y todos aquellos, cuando había un sepelio siempre había una frase de alguien, no somos nada, no somos nada. Y yo me quedaba pensando, porque no la entendía. Y ahora sí ya la entiendo. O sea, el tiempo pasa tan rápido que nuestra propia vida, aunque sea de 100 años, contándolo en la historia de la humanidad, es nada. Y lo que fue importante para mí, a lo mejor para mi esposa no es importante, o para mis hijos. Ahora que tenemos el YouTube, podemos ver las historias de algunas tiendas que conocimos, como Gigante, como, acuérdenme, tiendas de hace más de 30, 40 años, Gigante, Su Mesa, Blanco, Almacenes Veracruz, Woolworth, y que hoy ya no están. Y cuando leo la historia, en muchas ocasiones es porque el papá que la fundó la hereda y ya los hijos pues no les interesa continuar. Hacen otras cosas, se mueven de otras maneras y eso ya desapareció. ¿Para quién era importante? ¿Para qué lo creó? Para tus hijos o tus nietos ya no es tan importante. Y lo que te gustaba a ti, a lo mejor a tu hijo ya no le gusta. Y queda contigo. ¿A qué me refiero? Muchas veces pensamos en arreglar el futuro de los demás, pero la responsabilidad es personal con Dios. Es tu responsabilidad con Dios. Sí, sí tenemos a nuestros hijos, sí tenemos a nuestros nietos, sí tenemos a la familia, pero la responsabilidad primaria es tú y Dios. Y ahí podemos hablar de adoración, de relación, de oración, de ayuno y todo aquello que podemos hablar dentro de la iglesia. Regreso al inicio, aquí y ahora. Terminamos con los dos últimos versículos que vamos a leer el día de hoy. 11. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Es decir, hay cosas de repente que como que nunca tendremos respuesta aquí. Enséñanos a entender. ¿Qué? Vamos a leer el 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Hay otro refrán que dice, nadie aprende en cabeza ajena. Y es cierto, a veces nosotros decimos algunas cosas a nuestros hijos y como que pareciera que, como dice el lenguaje coloquial, ni nos pelaron.
Y de repente cuando sufren esa situación, cuando enfrentan esa situación, ellos repiten eso como si lo hubiesen aprendido en el momento. Y tú dices, híjoles, te lo dije hace 10 años. Pudiste haberte evitado todo esto, pero a veces no entendemos. Entonces, regrésate, hijo, se te fue. El 12. Dice el 12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y sí, estamos en el aquí y el ahora, pero necesitamos entender el propósito de Dios en tu vida. Primeramente en ti, y de ahí baja a tu familia, a tu esposa, tus hijos, en mi caso a mis nietos inclusive, nueras. No tengo hijas, no tengo yernos. Gloria a Dios. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Ponte de pie. Repite conmigo el versículo 12. Lee conmigo el versículo 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y sí, es aquí y es ahora. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu gracia nos ha sostenido hasta este momento. Y sí, cantamos, Padre, tu bendición sobre nosotros. Cantamos las grandezas que tú has hecho a través de la historia, basados en la Biblia, basados en nuestra vida también, y las hemos disfrutado. Pero, Señor, el presente es hoy. Dice tu palabra, arrepentíos, corrijan su vida, corrijan su puntería, porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Y sí, es aquí y ahora. Padre, enseña, Señor, a nuestros corazones, enseña, Señor, a nuestros pensamientos, a nuestros conocimientos, a nuestros saberes, y une a través de tu Espíritu de tal manera, Señor, que podamos entender nuestro momento en este lugar. ¿Cuál es la responsabilidad de vida que tenemos? ¿O cuál es la responsabilidad que tenemos en nuestra vida en el tiempo que nos corresponde entre el nacimiento y la muerte? Padre, enséñanos a entender. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Y que, como dice tu palabra, para que crezcamos en sabiduría. Levanta tus manos para agradecer al Señor su gracia, su salvación en medio de ti, y en tus propias palabras dile: Padre, gracias te damos por esa manera que me has permitido de ser esposo, de ser esposa, hijo, hija, de entender tu voluntad para mi familia. Gracias en el nombre de Jesús. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor, a contar nuestros días. Enséñanos a entender tu voluntad en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gracias te damos, Señor. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios te bendiga.